Entonces, hay una cosa muy interesante y es poder establecer a través de las épocas, a través del tiempo, qué tipo de letras había. Entonces es muy normal que para la colonia encontremos una letra, una humanística, perdón, una procesal encadenada, una gótica, qué sé yo, y posteriormente ya aparecen las humanísticas en el siglo, parte del siglo XVIII y el XIX. Entonces muchos dirán, no, es que yo no entiendo la letra, o esto es otro idioma, o esto se les podrá parecer que es mandarín, o que es por allá una caligrafía extraña. No, esto es español común y corriente, pero un español de la época. Y hay un instrumento, ¿sí? Hay un instrumento, o una técnica, digámoslo así también, que es la paleografía. La paleografía es el estudio, de las letras antiguas. Y digo que la paleografía como tal es un auxiliar de la historia, que nos ayuda a interpretar, ojo, más no a traducir textos antiguos. Entonces, yo transcribo, interpreto lo que dicen en estos textos. ¿Por qué interpreto? Porque entonces no es fácil comprender textos por allá del siglo XVII, ¿sí? O inclusive de finales del siglo XVI, por la forma en que escribían, la forma en que redactaban, y sobre todo los tipos de letras. Inclusive hay palabras en latín. Hay que ligar y desligar párrafos para poder entender qué es lo que están diciendo ahí. Entonces la paleografía, como auxiliar de las ciencias sociales, eso es lo que hace, precisamente ayudar a los investigadores y a usuarios a entender qué es lo que hay en estos manuscritos. Entonces ustedes ven que en las letras más viejitas, como en estos casos, es más enredadita, da como más dificultad leerlas. Y en las letras más recientes, como esta, que son del siglo XX, esa y esta, entonces es mucho más fácil entender o comprender lo que dice en esos textos. Ahí estamos hablando solo a mano, ahí no había nada de uso de imprenta ni nada en ese caso, no. No, porque es que aquí la máquina Antioquia llega por 1911 y es la gobernación de Antioquia la primera que compra máquinas de escribir. Estos documentos, ¿estamos hablando de qué años? Aquí estamos hablando 1590 y no, tanto. aquí los se habla del siglo XVI. Por ejemplo, este expediente, vean, este expediente es del año de 1713, este es del Fondo Judicial. Acá tengo cositas del Fondo de Gobernación, del Fondo Judicial que cogí pues a la carrera para ustedes. Entonces, este encabezado, aquí está la fecha, año de 1713. Es un criminal contra una esclava, ojo, María, esclava del capitán Antonio de Muriel por sospecha de maleficio. Aquí están diciendo que era brujita. Que se presumía le había hecho al referido su amo, condenada a tormento y no ejecutada. El tormento era una paliza, pues. Látigo, exacto. Entonces, dependiendo del número, dependiendo del delito, de la gravedad del delito, era igualmente el número de latigazos, que podían ser 30 o 50 latigazos. Entonces, el tormento. En muchos casos, o la mayoría de los casos, las brujas, ustedes saben qué les pasaba a las brujas. Es al escarnio público, las quemaban. Eso era propio de la Inquisición, claro. ¿Sí? Entonces miren, ahí podemos establecer la evolución de ¿qué? De las caligrafías, de las letras. Entonces a través del tiempo, la forma de escribir, ¿sí? La forma de redactar, los soportes, o sea, los tipos de papeles también han cambiado, también han evolucionado. Entonces miren, compañeros, que hoy en día casi nosotros no escribimos. No, cero. Muy poquito, escribimos ¿dónde? En Facebook. Ahí, dele, ahí sí, en el chat, ahí sí escribimos todo lo que ustedes quieran. Y eso que ya se hace mal. Y eso, no, pues es que uno ve unas casa cosas, con K y una cosa. uno ve unas cosas pues que mejor dicho. Entonces yo no sé qué será, dentro de 100 o 200 años los soportes en los cuales esas futuras generaciones vayan a dejar sus conversaciones de Facebook. Bueno, sus conversaciones, sus registros o su memoria, o sea, la memoria de los pueblos, ¿dónde va a quedar? Recuerda, muchachos, del video que vimos, la segunda era digital. Allá iba con la pregunta, o sea, ¿qué proyecto, qué tiene el museo para conservar en un futuro todo esto? Entonces, ahí viene un gran reto que hay que tener presente, y es migrar.
Migrar quiere decir pasarte de un formato a otro, de un soporte a otro y así sucesivamente. Entonces, lo que está en papel hay que digitalizarlo o hay que escanearlo, lo que está escanearlo, después habrá que pasarlo a otra tecnología. ¿Por qué? Porque nos vamos quedando sin máquinas donde leer la información. El papel, esto lo puede leer, lo podemos leer ahora, dentro de 50 años podrá leer, o inclusive hasta dentro de más años. Pero los soportes convencionales que estamos manejando hoy en día, entonces desde una USB hasta bueno, un disco duro de información que mandamos a través de los medios, de los correos electrónicos, de los chats, qué sé yo, eso es vulnerable. Eso es, ustedes ven que hackean las cuentas de los bancos, hackean el Twitter del presidente, cualquier cosa la hackean ya. Entonces, ¿cuál será la seguridad? Ahora bien, hoy es una tecnología, mañana es otra. Hasta hace muy poco los PCs traían drive para leer disquete, esos de 3,5. Hoy en día ya los PCs ya no traen para leer esos tipos de formatos. ¿Aquí en idioma es español, latín o de pronto inglés? ¿O qué No. otro idioma se puede encontrar en los Los documentos? tres, puede haber, la mayoría son español, pero hay documentos que están en inglés, otros que están en francés. Hemos tratado de buscar documentos, hay también en latín. Entonces, muchos de los documentos de origen papal son en latín. Las bulas papales, por ejemplo, que hay aquí, están en latín. ¿Sí? Pero es normal que nos encontremos en un archivo como este muchos documentos y en muchos idiomas. ¿Por qué? Porque hubieron extranjeros que vinieron y dejaron sus escritos, sus documentos en inglés.